Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Voz Cuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Eduardo Villegas en su segmento Para Vivir. Así que, Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, encantado de estar acá como cada semana. Encantado con ese fondo que tienes ahí de pantalla, me gustó mucho ese pueblito. Sí. Yo tengo un compañero hace unos años, una persona que trabajó conmigo hace muchos años, me escribió hace como 4 años y me dice, Eduardo, el email empieza diciendo, Eduardo, quiero pedirte disculpas. Una persona que yo recuerdo bastante y nunca me hizo nada. Me dice, cuando tú hablabas de Jesús en la oficina, cuando tú mencionabas eso, a mí me parecía muy poco profesional. Me parecía que no era apropiado que estuvieras hablando en lo secular, en la oficina, dando ejemplos de Jesucristo y dando ejemplos de bienaventuranzas y cosas así. Pero hace un mes, gracias a una chica de la que me enamoré, conocí a Jesús. Y ahora que tengo a Jesús, entiendo que cuando uno tiene a Jesús no se lo quiere contar a todo el mundo. Y por eso quiero pedirte disculpas. A mí me impactó mucho ese sincero email. Le respondí muy agradecido que tuviera el coraje de decirme eso, pero fue algo hermoso. Yo soy Eduardo Villegas y este es tu programa Para Vivir por la emisora Busco en Ti. Y el tema de hoy lo he titulado Los negocios de mi padre. Yo creo que la razón por la que cuando nos convertimos a Cristo no somos llevados inmediatamente al cielo, sino que se nos ofrece la vida en Cristo, pero acá en la tierra, es porque aún tenemos que encargarnos de un asunto muy importante o de dos asuntos muy importantes para el Padre. Primero, nuestras familias y segundo, muchas otras personas. Yo creo que nadie quien genuinamente descubre el reino de Dios quiere guardárselo para sí, sino que el Espíritu Santo nos motiva a compartir este tesoro con los demás. Sabemos que es un regalo que Dios nos da para todos. Ahora bien, ¿cuál es el plan original? Porque yo le llamo esto los negocios de mi padre. Bueno, vamos a ver cuál era el plan original del padre. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. O sea, en el huerto del Edén era un lugar donde había comunión con Dios. Dice la Biblia que Dios caminaba y decía, hey hombre, ¿por dónde andas? Parece que Dios se limitaba voluntariamente a una manifestación como persona y se acercaba a él, como vemos que hacen muchos ángeles en la Biblia. Y el mismo Jesús se presenta a veces sin ser reconocido. Se presentaba y le decía, hey hombre, ¿dónde estás? Lo estaba buscando, ¿verdad? Era un lugar de comunión íntima con Dios. Sin embargo, aunque todo está perfecto y está lleno de árboles y no le hace falta nada, aún así dice que Dios puso al hombre para que lo labrase, para que labrara el jardín y lo guardase. O sea, es instinto natural para el ser humano, sobre todo el hombre, cultivar algo, guardarlo, protegerlo. Dios nos manda en Génesis 2 y Génesis 1 a señorear la tierra. Yo no concibo mejor manera de señorear algo que usando nuestros dones. Entonces yo me imagino que él le puso en el corazón de Adán que le gustara labrar la tierra. Ahora, no era un labrado destructivo, no era el labrado empresarial, sino era el labrado de cuidar ese jardín, sacar lo mejor de ese jardín, tomar lo que Dios le da y hacerlo mejor. Ahora, piensa en esto. Él no necesitaba labrar para comer. Había suficiente fruto para vivir. De hecho, si hubiera tenido que esperar el fruto de la cosecha para vivir, se hubiera muerto, porque lo primero que siembra tiene que esperar meses para que la cosecha dé resultados, o por lo menos semanas, dependiendo de qué producto sea, para que la cosecha sea suficiente. Entonces, siempre se hubiera muerto. Realmente Dios nos crea para ser productivos, cultivando la tierra o cualquier otra cosa en la que Él puso nuestros dones, la semilla que Dios nos da a cada uno. Adán no necesitaba labrar el jardín para comer. Era una asignación adicional que le causaba dos cosas. Ejercía señorío sobre la tierra y además le daba deleite. Estoy seguro que a Adán le gustaba labrar. Él no quería, no era un trabajo para él labrar, era un placer cuidar la tierra. Era una responsabilidad, claro está. Pero la vida, muchas personas quieren una vida fácil, una vida sin responsabilidades, creen que es la vida mejor, la mejor vida. Realmente la vida con propósito requiere esfuerzo, requiere perseverancia, requiere paciencia, requiere trabajo y sobre todo
en lo que tenemos deleite. De hecho, Santiago 5:7 dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, ¿qué mejor manera de señorear la tierra que usando nuestros dones? Pero quiero hablarte de algo un poco más allá hoy, porque hay personas que tienen dones y tienen miedo a la falta de recursos financieros y sacrifican los dones por la seguridad de un trabajo, de un ingreso, de una relación incompleta. Pero me pregunto, ¿qué pasaría si tus dones son negociables? Pueden ponerse al servicio de otras personas. En otras palabras, puede ser una persona que tenga una profesión cualquiera, ya sea electricista, taxista, enfermero o abogado, o empresario también. O sea, si tú combinas tus dones con algo que se pueda transaccionar, en el caso de Adán estaba solo, él iba a producir fruto para él, pero si hubiera habido otras personas cerca, le decía, bueno, te puedo vender mis papas, te puedo vender mis cebollas, te puedo vender mis lechugas o mis tomates, lo que estoy produciendo en mi labrado. Yo creo que siendo empresario, sí, empresarios, no importa que sean pequeños o grandes, teniendo una profesión, prestando un servicio, o vendiendo bienes, o negociando, que es lo que habla la Biblia, ¿verdad? Cuando habla de los dones, a una persona se le dieron 5 talentos y fue y negoció y consiguió 5 talentos más. Cuando negociamos, cuando producimos, cuando vendemos, cuando servimos, en nuestro don, tenemos una vida completa, ¿no? No veo mejor manera de señorear la tierra que usando nuestros dones para vivir de ellos, básicamente. Y por eso se llama esto los negocios de mi padre, porque creo que el mensaje central que te quiero dar hoy es para las personas que tienen ideas y han soñado con ser empresarios o tener una especie, insisto, quitemos la imagen de empresario que tiene una compañía gigante, una corporación. Puede ser, yo soy empresario o trabajar por mi propia cuenta, ¿verdad? Dentista, o en la misma empresa que estoy, pero hago lo que realmente amo hacer. El punto es conectar los dones que Dios me dio con los ingresos. Ahora no dice, no, pero espérate, Eduardo, sí, él tenía una bendición. Le dieron un talento, una habilidad muy especial para labrar y para guardarlo y estaba en un jardín en comunión con Dios. Fíjese qué hermoso, ¿verdad? Trabajar en lo que te gusta en comunión perfecta con Dios, sin dañar el ambiente, produciendo, mejorando. Eso significa señorear la tierra. No es para pisotearla, es para sacar lo mejor de ella. ¿Ok? Pero tú me vas a decir, bueno, pero en Génesis 3:18, cuando Dios peca, Dios maldijo al hombre, no maldijo al hombre, pero maldijo la tierra. Dice, espinos y cardos te producirá, Génesis 3:18. Y cuando ellos se apartaron de Dios, ¿verdad? Dice, ahora va a tener que trabajar duro, espinos y cardos te producirá la tierra y comerás plantas del campo. Ya no va a ser el fruto especial para ti, no va a ser tu propio labrado, va a ser las matas silvestres que consigas por ahí. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, uno dice, el sudor de mi frente, sí es cierto, porque la obediencia, en toda la Biblia es muy simple la ecuación, la obediencia trae bendición, la desobediencia trajo maldición. La tierra que quedó desde entonces bajo maldición por la desobediencia, por la rebelión del ser humano que históricamente se ha mantenido. Sin embargo, Jesús nos redimió de la maldición. Jesús vino, dice la Biblia que es el postrer Adán. Él vino a volvernos al jardín del Edén. Pero uno dice, bueno, pero yo soy creyente y mi vida no parece un jardín del Edén. Exacto, porque no necesariamente es un jardín y no necesariamente es labrar la tierra. Yo conozco personas que labran la tierra y aman hacerlo. Yo me gustaría labrar la tierra en vacaciones o ir a un lugar así del campo, pero no creo que quisiera vivir allí todo el tiempo. Es un trabajo muy sacrificado. No me distrae tanto, pero me gusta mi coaching y me gusta asesorar empresas y eso me apasiona y no me molesta y lo hago en la noche, en la mañana, escribo porque es lo que Dios ha puesto en mí, es mi don. Entonces, cuando Dios nos restaura, cuando Jesús nos restaura, no es que nos restaura a un jardín, nos restaura a la comunión con Dios. El jardín representa la comunión con Dios. Y labrar y guardar no significa que todo el mundo tenga que ser labrador, sino que cada quien tiene un don
El Salmo 139 dice que Dios puso en nosotros, en nuestro embrión, ¿verdad? Nos formó con un plan. Entonces, cuando tú combinas el don con lo que te dedicas a hacer, cuando tu profesión es tu don, es lo que tú amas hacer, cuando se combinan estas cosas, tú realmente señoreas sobre los demás, puedes crear una empresa, puedes ofrecer trabajo a otras personas, puedes impactar otras vidas. Y además, lo vamos a ver, eh, puede ser instrumento poderoso de Dios. Yo recuerdo el doctor, mi pastor, Harold Caballeros de Guatemala, su esposa Cecilia de Caballeros, ella decía que cuando ella estaba embarazada, ella se acordó de esta cita, ella fue a Génesis 3, un poquito antes de que hable de espinos y cardos, dice cuando maldice a la mujer, y dice que va a dar a luz con dolores. Pero ella decía que ella se puso a orar por muchos años, que ella recibía la salvación de Jesús, que Jesús la sanó, la redimió y que ella no tenía por qué tener dolores para dar a luz. Ella cuenta claramente que sus 3 partos fueron 3 partos naturales y ella testifica que fueron básicamente sin dolor, fueron una molestia, ella sintió las palpitaciones. De hecho, los médicos siempre dudaban que estuviera realmente a punto de dar a luz porque no la veían gritar. Veían que estaba botando los líquidos, estas cosas, o sea, era obvio que iba a dar a luz y entonces la atendían. Pero cuando veían su cara tan tranquila, pensaban que no iba a dar a luz todavía, pensaban que era una ilusión. Pero ella, las 3 veces, ella testifica que dio a luz sin ningún tipo de dolor, sin quizás una incomodidad, pero no esos dolores tormentosos que todas las mujeres hablan, ¿verdad? El dolor de parto es comparado con los niveles más altos de dolor. ¿De qué te estoy hablando en general? Bueno, Dios nos bendijo, nos creó para algo, vino una maldición y Jesús nos restauró otra vez. Entonces, si tú vuelves a tu jardín, que es la comunión con Dios, no un lugar específico, y vuelves a lo que tú sabes hacer para tú cuidarlo y labrarlo y guardarlo, para protegerlo, para atesorarlo, para fructificarlo, para desarrollarlo, en vez de querer hacer lo que hacen los demás, en vez de querer hacer lo que es más seguro, en vez de querer, pero bueno, tenemos el dinero para subsistir. Eso está bien, hay que tener sensatez, pero hay un espacio allí. Yo quiero invitarte hoy, si tú has tenido esos deseos de montar tu propio negocio, de ser tu propio líder, de servir a otros, de producir un bien que sirva a otros, quiero animarte a que lo hagas. Y te voy a explicar cómo veo yo esto. En Lucas 5:1, del 1 al 5:6 por allí, está hablando Jesús. Lucas dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, había un montón de gente y él no podía casi hablar, estaban agolpados. Él quería predicar, no estaba sanando, estaba predicando. Pero la gente estaba tan amontonada que quizás muchos no pudieron oírlo. Y él vio 2 barcas, verso 12, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Los pescadores pescaban en la noche, entonces seguramente esto era en la mañana temprano, ellos venían del mar y sacaban sus pescados y arreglaban sus redes, las limpiaban y las arreglaban porque a veces se rompían las redes, cosían y hacen un trabajo de dejarlo todo ordenado, impecable para volver esta noche a pescar. Tiene que mucho orden con eso porque las redes se ensucian y se enredan, ¿verdad? Hay que mantenerlas en orden. Pero Jesús vio las 2 barcas. Y fíjate qué interesante, las barcas eran una solución para Jesús. Dice, wow, una barca. Ahora, ¿qué era una de esas barcas? Una barca, dice, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Él entró en la barca de Simón, que luego se llamaría Pedro. Entonces, había 2 barcas, pero él entró en la de Simón. Yo me pregunto, en tu oficina, en tu trabajo, en tu empresa, si Jesús te ve y ve que está al lado, ¿qué vería diferente para entrar en tu barca? Yo no sé qué vio él, pero él decidió, quizás porque sabía el futuro, él decidió entrar en la barca de Pedro. Obviamente el Señor sabía lo que estaba haciendo porque venía a buscar a Pedro. Aquí fue cuando lo llamó para servirle a él y a otros más. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Ahora, qué interesante. La barca era probablemente el activo de la empresa de Pedro. Pedro era un pescador y su activo más importante pues es un bote, una barca con la cual ir a pescar. Seguramente a lo mejor tenía que pagar las cuotas o
a la mayoría la había pagado completa y tenían que ir a pescar y parte de la pesca no era solamente para ellos, eran pescadores industriales, seguramente tenían clientes que estaban esperando el suministro de peces. Pero Dios le dice algo interesante, le dice, ¿sabes qué, Jesús? Jesús le dice, mueve la barca un poco, se montó en la barca y dice, aléjame un poco de la orilla para él poder ver a Jesús, para poder alejarse un poco de la orilla y poder hablar. ¿Qué voz tendría Jesús para poder hablar en la orilla del mar, que siempre hace ruido? Me imagino que era un oleaje de mar, pero había ruido allí, era importante cómo proyectaría la voz. Y él se sienta en la barca, en símbolo de autoridad, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús se sienta allí. Pero a mí me parece interesante que también tome el activo de Pedro y le diga, o sea, básicamente es la empresa de Pedro y le dice, ¿sabes qué? La voy a usar para mí. O sea, él ve una solución, tu negocio, tu talento, tu empresa. Puede ser que Jesús la vea como una oportunidad para él predicarle a la gente. Y él tiene que ver algún atributo en ti para que escoja tu barca y no otra barca. Y luego le dice, apártala un poco de la tierra. Yo creo que, claro, se refería para poder hablar, pero creo que hay algo simbólico acá, metafórico, si me permiten, quizás estoy exagerando, pero es que un poco como, quítala de lo natural, de lo terrenal, toma tu empresa, no solamente para hacer dinero, sino para algo mayor. Muévelo un poco de la tierra, quítala un poco de lo terrenal, enfócala en algo más importante, déjame a mí sentarme en ella, Jesús, y enseñar. Qué mejor sociedad que darle tu empresa, tus activos, para que los use el Rey de Reyes. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga, o sea, navega, mar adentro. Imagínense ustedes, ¿no? No fue que le dijo, mira, aquí, lánzalo otra vez la red aquí en la orillita, ahí lanza un anzuelo. Dice, no. Boga mar adentro. O sea, te está dando a entender, vuelve a subir tus redes que acabas de limpiar y vuelve a remar hasta allá adentro o con vela. Y eso puede haber pasado 1 hora, 2 horas que eso ocurriera. Y yo me recuerdo de Josué, porque la Biblia dice que le dice a Josué, en Josué 1 le dijo Dios, sé esforzado y valiente. Entonces que Pedro dijo, wow, Dios mío, pero estamos terminando de recoger esto. O sea, ya pescamos toda la noche. Yo soy pescador, tú eres, por cierto, tú eres carpintero, ¿verdad? Yo soy pescador, entonces somos expertos, los peces se cogen en la noche. Y Jesús le dice, boga y boga mar adentro, o sea, tienes que irte a más allá de lo que acostumbras a ir. Y traigo esta colación porque a veces el Espíritu Santo nos inspira cosas y nosotros preferimos obedecer la que nos hace sentido. Pero Pedro no. Pedro hizo algo importante, aunque yo creo que estaba indeciso. Dice Jesús le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, como digo, yo pienso que digo carpintero. Okay. Cierto, tú eres carpintero, ¿no? Ok, déjame explicarte. Toda la noche hemos estado trabajando. O sea, cuando hay peces, hemos estado nosotros allí. Nosotros no somos unos vagos, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Y cuando estamos metidos allí trabajando, en el momento no pescamos nada. Hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado ni una media vieja que esté allí atascada en la red. O sea, en nuestro conocimiento, en nuestra fuerza, en nuestro entendimiento, hemos hecho lo mejor posible. Hemos sido esforzados, hemos sido valientes. Pero él tiene un respeto porque es un rabí, no lo conocía personalmente, pero es un maestro. Dice, más en tu palabra. O sea, como tú así lo dices, porque tú eres un rabí. Y creo que pensó, aunque no tiene sentido, ¿no? Yo voy a echar la red. Ok, señor, está bien, rabí. Te complazco. Yo creo que estaba pensando, ya tú vas a ver que no te voy a regresar para decirte. Yo te presté mi bote y tú me quieres como agradecer, yo entiendo, pero yo te aseguro que voy a regresar diciendo que no pasó nada, ¿verdad? A tener que repetir las redes, pero está bien, yo no voy a resistirme a eso. Pienso yo que lo hizo así, a lo mejor me equivoco. El tema es que él obedeció. Y si tú quieres ser empresario, si tú quieres ser empresaria, si ya lo eres, yo creo que nos enseña varias cosas acá. Y una de ellas es esa, obedecer a Dios como le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente para cumplir con mi palabra. ¿No? Si tú buscas esa cita que es fascinante, Josué 1, en el capítulo 1 se lo dice varias veces, le dice 3 o 4 veces, 3 veces al Señor y una vez el pueblo a Josué que sea esforzado y valiente. Le está diciendo, no le dice para pelear contra los gigantes, le dice ser esforzado y valiente para cumplir con la ley. Entonces aquí lo que estaba diciendo el Señor es, ¿sabes qué? No tiene sentido pescar en el día.
No tiene sentido ir mar adentro. No tiene sentido porque también estás cansado. Y cuando había pescado, cuando se supone que había peces, no hubo nada. Entonces menos sentido tiene ahora. Pero hay una palabra de Dios que es la palabra, el verbo del Rey de Reyes, que está por encima de las condiciones normales. Entonces, si tú haces sociedad, si tú haces partnering con el Espíritu Santo, con Dios, permites que tus activos, tu bote, tu propiedad, tu empresa, tu casa, ¿verdad? Sean usadas por Él para su beneficio, para su reino, Él te va a bendecir siempre a ti. Dice, y habiéndolo hecho, verso 6, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, porque ¿qué dice la palabra? Que Dios nos bendice para hacer de bendición a otros. A Abraham le dijo, engrandeceré tu nombre, te bendeciré y tú serás bendición. ¿Ok? Entonces tuvieron que llamar a la otra barca, que a lo mejor eran medio competidores, ¿verdad? Pero no, terminaron llamándolos para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, pero esto lo narra muy rápido, ¿verdad? Fueron allá y pasaron media hora, una hora otra vez de regreso trayendo los botes que se estaban hundiendo, preocupados, y trajeron ese montón de pez para pagar cualquier préstamo. Pescadores expertos nunca habían visto una pesca como esto, completamente fuera de la lógica, completamente en el lugar que no era donde están los peces, a la hora que no están los peces, solo porque el activo de Pedro se lo puso en las manos del maestro, porque su empresa hizo sociedad con el Espíritu Santo, con el Señor. Tu empresa es un instrumento de predicación. Si tú estás en los negocios de tu padre, tú puedes permitir que tu iglesia, que tu empresa se convierta en un púlpito. Si tú eres creyente, si tú usas tus dones, tú puedes señorear y tú puedes administrar y puedes señorear la tierra con lo que tú sabes hacer, servir a otros, y al mismo tiempo ser instrumento para llevar la palabra, y Dios va a hacer cosas sobrenaturales contigo. Por supuesto que tienes que esforzarte a hacer las cosas bien, tienes que ser esforzado y valiente, pero para cumplir con la palabra, para no ser trampa, para no ser astucia, sino para obedecer. Pedro obedeció lo que no tenía ningún sentido. Dijo, pero más en tu palabra, o sea, sobre tu palabra. Nada tiene sentido, pero ya que tu palabra lo dice, tu palabra está por encima de todas las cosas, te voy a hacer caso. Y cuando vio todo lo que pasó y regresaron, cayó de rodillas a sus pies y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pero realmente, Pedro, no sé, no fue muy sabio en ese momento. Yo creo que más bien hubiera sido mejor decirle, Señor, qué bueno que estés acá, quédate con nosotros, porque tú eres nuestro Salvador, necesitamos un Salvador. Cuando Pedro sí vio la santidad, la presencia, el poder de Dios, vio que era Dios encarnado, tuvo que caer de rodillas delante de él, como nos va a pasar a todos cuando estemos frente a Jesús. Y así pasó con los demás. Dice que por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y así mismo Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces mucha gente piensa, no, seguir a Dios es dejarlo todo. Ellos eran empresarios, dejaron las empresas para seguir a Dios. Pero yo creo que ellos tenían un llamado para ser apóstoles. Sin embargo, en muchos otros casos en la Biblia vemos cómo Dios sana a alguien, hace un milagro, le dice, quédate aquí y cuenta a la gente, a la mujer samaritana, al gadareno, le dice, ¿sabes qué? Cuenta lo que te ha pasado. El llamado para Pedro era como el de Adán, Adán a labrar, Pedro a predicar, o a ser un apóstol, a predicar, a evangelizar. Pero a ti y a mí, aunque también nos llama a evangelizar, porque es el gran mandamiento, ¿verdad? Yo creo que Jesús te está diciendo también o sea, no todo el mundo tiene que dejarlo todo. Si tú tienes tus dones, tienes tu empresa, lo que importa es que tú uses esa empresa para la gloria de Dios. Yo estuve buscando una fuente, estuve leyendo una fuente que se llama Theology Business, o Teología de los Negocios, y ellos afirman que de las 132 veces que Jesús apareció públicamente en el Nuevo Testamento, 122 de esas 132 fueron en el mundo, en el mercado, en la puerta de la ciudad, en la fuente, donde la gente vive, ¿ok? No en el templo. 10 fueron en el templo y 122 fueron en otros lugares. De 52 parábolas que contó Jesús, 45 tenían un contexto laboral. De 52, 45, ¿verdad? Alguien que se fue de viaje y dejó unos hombres encargados. Ya el empresario, el dueño que buscaba obreros para la viña. Son contextos laborales. Y en el libro de los Hechos dicen ellos que de 40 intervenciones divinas, de 40 milagros que hay allí,
39 fueron hechos en el mercado. Creo que el del templo fue cuando Pedro le dice al paralítico, levántate, de lo que, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús, y se levanta. Eso fue en el templo. Creo que se refiere a esa, de las 40, esa, las otras 39, según esta fuente, yo no le he validado las 39, pero en muchos casos, él hizo milagros en la calle, cruzando, cuando venía una mujer pasando, cualquiera de ellos. De hecho Pedro Pablo era un empresario, él hacía tiendas de carpas, ¿verdad? Para vivir de eso. Entonces, y nos dice, el que robó, trabaje con sus manos, el que no trabaja, que no coma. O sea, el mensaje de la Biblia es a producir, es para producir. Y si tú tienes una empresa y tú pones esos activos al servicio de Dios, tú puedes ser más impactante que un pastor. Tu ministerio puede ser tu empresa. Tenemos muchas iglesias y muchos púlpitos en las iglesias, pero no tenemos púlpitos fuera de las iglesias. Tu empresa, si usas tu don, puede ser un púlpito. Y no porque tú tengas que ir a predicar, sino por tus principios, por tu influencia, porque lo haces con deleite, porque inspiras a otros, porque prosperas a otros, prosperas tú y bendices a otros. Y la gente te pone atención, tu influencia crece, tu negocio comienza a impactar otras vidas. ¿Y por qué? Porque en medio de la dificultad eres esforzado y valiente para cumplir lo que Dios te manda, para hacer las cosas con transparencia, para esperar la guía de Él, para oír su voz. Porque si te dice afuera de hora que hagas algo absurdo como ir mar adentro a lanzar la red cuando ya no es la hora y tampoco es el lugar, tú vas y le obedeces. Él te puede bendecir porque quiere ser partner, él quiere ser partnering contigo, él quiere ser tu socio, él quiere tener una sociedad contigo. De hecho, en Lucas 2:46, Jesús se desapareció. Regresaron de Jerusalén, ¿verdad? Del templo, eran las fiestas de Pascuas, y cuando regresa José y María con un montón de gente, llegan y no consiguen a Jesús. Entonces regresan aterrados a buscarlo a Jerusalén, y en el verso Lucas 2:46 dice, y aconteció que 3 días después de estarlo buscando, qué espanto, Jesús tenía 12 años, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ese era su don, ese era su ambiente, esa era su misión. Dice, y todo lo que lo oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, los padres se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia, o sea, ¿por qué nos echas este susto? Entonces le dijo Jesús, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El negocio del Padre es salvar vidas eternas, ¿verdad? Para salvar, dar la vida eterna. Y Jesús estaba en el negocio de su Padre. Pero Jesús era el Hijo de Dios que venía con un plan específico, pero Él tiene un plan diferente para ti. Tú no tienes que ser como Pedro o como Jesús, porque no somos Jesús ni somos Pedro. Tú eres María, o eres Luisa, o eres Antonio, o eres Fernando, o eres Eduardo. Tú eres tú. Y Dios puso en ti dones para que los cuides y los guardes, y para que los uses con valentía, pero siempre respetando con valentía para cumplir la palabra de Dios, para hacer las cosas como Dios manda, para obedecer la voz de Dios. Y si tú tomas tus activos, tomas tus dones, tomas tus habilidades, tomas esa empresa, ese negocio, esa profesión, ese ingreso que tienes para servir al reino de Dios, Él te va a dar muchísimo más. Ese es el plan del Señor. Dice, ¿por qué me buscabais? No sabes que en los negocios de mi padre, en los asuntos de mi padre, yo estoy aquí porque esto es lo que mi papá hace. Ustedes son mis padres terrenales y los amo, pero este es el negocio de mi padre. Mi hija tenía una amiga hace muchos años cuando estaba en bachillerato ella, que la niña era artista natural, cantaba, bailaba, tocaba varios instrumentos, componía música, declamaba, actuaba, todo lo que uno llama performance arts, ¿verdad? Ella se paraba ahí, hacía cualquier cosa, podía contar chistes, bailar, cantar, hacer música, componer, escribir, era súper creativa. Y los padres, que eran originarios de India, que es un país tan competido por el tema del conocimiento y de la clase del crecimiento económico, cuando ella se graduó de bachillerato, dijeron, ¿sabes qué? Tienes todos estos dones, pero tú no vas a hacer nada de esto, no vas a bailar, no vas a cantar, tú vas a trabajar en finanzas, tú necesitamos que hagas negocio porque necesitamos que hagas dinero. Yo creo que le destruyeron el alma. Bueno, no sé si la destruyeron, ojalá que no, pero creo que fue un golpe duro para ella, seguramente, porque Dios pone dones en ti
Ellos no vieron la posibilidad de decir, bueno, si Dios te puso esos dones, cultívalos y llévalos al extremo y a lo mejor de ahí va a venir esa fuente. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? No, 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 vámonos por lo seguro. Yo quiero tener tranquilidad económica y esa tranquilidad económica a veces ni es tan tranquila y nos hace infelices porque nuestros dones no han sido utilizados. Si tú estás, ahora tú me dices, bueno, pero es que yo tengo 60 años, tengo 50, tengo 70, ya a estas alturas, ya estudié, ahora ¿qué voy a cambiar? Si estás en la tierra, tienes oportunidad de hacerlo. Piense cuáles son tus dones y ve cómo puedes usarlos para el reino de Dios. Cómo puedes negociar, cómo puedes generar una entidad, una ONG, una empresa, un club, un grupo de estudios, cualquier cosa que tenga en tus dones, que te cause placer, que tú lo labres y lo guardes, atesores y manifiestes esto y lo cumplas, lo ejecutes, lo trabajes con integridad, siendo con esforzado y valiente, pero de acuerdo a la palabra de Dios, con tus oídos atentos a Dios. Dios ha puesto dones en ti para que los labres y los guardes, no por necesidad, ¿verdad? Porque Cristo nos redimió de la maldición, sino para deleitarnos y para señorear a través de ellos. Estamos llamados a señorear a través de ellos, para ser testimonio de Dios y bendición para otras personas. Dios quiere y puede usar tu empresa, tu negocio, tu profesión como un poderoso ministerio si tú le das espacio. Tenemos suficientes iglesias y tenemos suficientes púlpitos en las iglesias, pero muy pocos en las empresas, en el gobierno, en la academia y en la sociedad. Allí necesitamos púlpitos, allí donde tú estás ahora mismo. Yo soy Eduardo Villegas y este fue tu programa Para Vivir. Hasta la próxima semana.